Son actos, ¿no?, donde el empleador de forma irracional, desproporcionada, indiscriminada, realiza en contra del trabajador, atentando contra los derechos que tiene fundamentales del trabajador o contra las relaciones pactadas dentro del contrato de trabajo, que hacen imposible o insubsistente la vida contractual o la vida laboral de la relación laboral, o rompen la relación laboral como tal, ¿no? Esto es un acto de hostilidad laboral en nuestro país, ¿no? Aquí hay que entender que nuestra legislación, en este caso vamos a hablar sobre el sector privado, sobre el decreto legislativo 728 en esta oportunidad, ¿no? Hay que entender que esta legislación, el decreto legislativo 728, que rige las relaciones laborales dentro de la actividad privada, data de hace 25 años aproximadamente, ¿no? Hay que entender que ya han existido cambios. Hace 25 años no existía pues tan amplias esferas o tan amplios sectores laborales en el país, todo era más informal. Ahora hemos pasado de un sector informal a las transformaciones de las empresas familiares o de los emprendimientos familiares a las empresas familiares, llamadas como tal. Entonces, estas relaciones laborales o intersociales entre el trabajador y el empleador se han ido fortaleciendo y se han ido solidificando, a tal punto que ha conllevado a que estas empresas se formalicen, puesto que no han tenido otra, puesto que han tenido que crecer. Eso es lo que ha conllevado a que se generen vínculos laborales formales en el país, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, existe un problema de estaticismo, puesto que no ha cambiado. Hay que recordar que hace 25 años no había la oportunidad del acceso a internet como hay ahora. Ahora todos tenemos un teléfono. Hace 25 años, considero, yo tenía 25 años, 12 años, no existía esa posibilidad de tener. Creo que recién salían los celulares tipo bloc de teléfono, bloc de ladrillo, ¿no? Esos grandotes negros que habían, ¿no? Recién salían esos. Entonces no había, todo era precario. No había esa posibilidad de acceso a internet, del trabajo remoto como hay ahora, ¿no? Todas esas circunstancias han hecho que este marco del decreto legislativo 728 no lo haya previsto, y que exista un estaticismo en la ley, porque se ha plantado para regular una situación que ha ido variando a través de los años y que en la actualidad ya ha ido cambiando, y ha cambiado de forma desmesurada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el Perú? En el Perú ha pasado que a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema han ido posiblemente, o ha habido una intención de parchar, por llamarlo así, estos cambios, pero no han sido suficientes estos cambios correctivos, ¿no? Entonces, esto ha producido en la actualidad una brecha que hace imposible la protección, desde mi punto de vista, del trabajador contra la empresa cuando se producen estos actos. Es muy complicado y quienes defendemos derechos del trabajador entendemos que es muy complicado probar, ¿no?, un acto de hostilidad. ¿Por qué? Porque te invierten la carga de la prueba. O sea, no existe una inversión de la carga de la prueba. Es el trabajador quien está obligado a probar, en primer lugar, el despido. Y al ser un acto de hostilidad equiparable al despido, es el trabajador quien se encuentra obligado a probarlo, pese a que existe una jurisprudencia, que vamos a hablar de forma posterior, que ha manifestado que existen indicios, o que a través de prueba indiciaria podemos probar, ¿no?, estos actos de hostilidad. Pese a ello, no existe dentro de nuestro marco legal o de nuestra normativa la posibilidad de que el trabajador invierta la carga de la prueba y sea el empleador quien tenga que probarlo, convirtiendo así o llamando así una prueba diabólica, en los cuales el trabajador es quien tiene que probar, ¿no?, que es el empleador quien está cometiendo el acto de hostilidad. Hay que entender aquí pues que es el empleador quien tiene todas las de ganar, ¿no?, por llamarlo así. Es muy complicado si es que no tiene la expertise suficiente, y por llamarlo así, y si no tienes el conocimiento suficiente en temas de derecho laboral,
ganar uno de estos tipos de casos, salvo lo que es pues en cambio la reducción inmotivada de la remuneración, la reducción de la categoría, que son temas más fáciles, o los despidos nulos, por lo que se llaman a través del fuero sindical o a través del fuero maternal, que la misma Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido pues una protección reforzada. Entonces, ¿existen soluciones? Sí, existen soluciones. En primer lugar, reforzar el convenio de 190 del UIT y poner una cláusula abierta en los cuales pues se puedan encajar las nuevas conductas que puedan suscitar a partir de los cambios. Hay que entender que existían diversos cambios, así como la revolución industrial que existió, ¿no? La revolución con el internet y ahora la revolución con las inteligencias artificiales que van a regular todo tipo de relaciones laborales, ¿no? Hay que entender que en el foro económico de Shanghái, creo, ya han manifestado pues que en efecto se están perdiendo derechos laborales y están poniendo en cotejo cuáles son, si es que el derecho empresarial de aplicar inteligencias artificiales viola o no los derechos fundamentales, como el derecho al trabajo de ciertos trabajadores, ¿no? O si de cierto grupo de trabajadores. Esto ya se está poniendo en cotejo y se está poniendo en debate, ¿no? Y nosotros todavía estamos con una normativa de hace 25 años atrás. Entonces hay que pensar en ello, ¿no? Hay que pensar en que hacer las reformas legislativas antes de ver a nuestro presidente pues saliendo de un chifa, ¿no? De un chifa, ¿no? Se iba a comer chifa, creo. Bueno, esos son los problemas de elegir mal también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición y la naturaleza jurídica de la hostilidad laboral? ¿Qué es la hostilidad laboral? Son conductas de empleador que exceden el poder de dirección, y aquí hay que ser un poco técnico, y esto, el poder de dirección es el poder que tiene el empleador de dirigir al trabajador, porque el trabajador en una relación de trabajo, ¿qué es lo que presta? Presta su poder, su fuerza de trabajo o su capacidad intelectual, ¿no? Porque hay que entender que existen trabajadores manuales e intelectuales o mixtos, ¿no? Entonces existe la posibilidad de prestar tu trabajo manual e intelectual y los dos, y es el empleador que tiene la capacidad de elegirlo siempre y cuando no viole los derechos fundamentales y no viole el contrato de trabajo como tal, ¿no? Ese es el jus variandi. Y en este caso también no afecten contra la dignidad del trabajador, ¿no? Pero estos actos de hostilidad tienen que estar revestidos de actos de arbitrariedad. ¿Qué significa esto? Que los cambios, que las actitudes del empleador estén carentes de razonabilidad. Como por ejemplo, si yo traslado a un trabajador de Chimbote a Ayacucho y los desvinculo de su familia, sería razonable esa medida, puesto que lo voy a posibilitar pues que un fin de semana pase con su familia, y este trabajador es imposible que se pueda vincular físicamente con su familia. Imposible, ¿no? Desde Ayacucho hasta Chimbote, ¿cuánto tiempo hay? No sé, en auto, en bus, no recuerdo, creo que 24 horas, no sé, 18 horas, es imposible que vaya y venga, no como un taxi, ¿no? Que exista un propósito, la intención de perjuicio del empleador, y esto es, y hay que decir sobre la posibilidad de la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Que es muy complicado probar la intención del empleador de causar perjuicio si no lo pruebas a través de prueba indiciaria, a través de los indicios, ¿no? Por eso yo llamaba en cierta oportunidad de mi alocución la carga diabólica, que es la imposibilidad del trabajador de probar algo, ¿no? Es imposible, ¿no? Y que esta esté revestida también de la afectación de la dignidad del trabajador. Hay que entender que el principal fundamento de nuestra Constitución es la protección del ser humano y la protección de su dignidad, ¿no? Si la decisión del empleador o los actos del empleador están revestidos de estos tres elementos, ya es un acto hostil en agravio del trabajador y puedes plantear tu demanda. Y en este tema también tiene que basarse la decisión en dos elementos, ¿no? Hay que entender que existe un contrato de trabajo, que es el contrato que yo convengo con mi empleador,
¿no? Porque yo en un contrato me vinculo a la otra parte como tal, y el contrato es ley entre las partes, que sería el fuero interno de la relación de trabajo que yo tengo con mi empleador, y el fuero externo sería todas las leyes, ¿no? Y así como los convenios internacionales, ¿no? Que van a aplicar a favor de ambas partes, porque yo no puedo desvincularme y decir, ¿sabes qué? En mi contrato pactar, ¿no? Medidas irracionales en agravio del trabajador o en agravio de la empresa. Sería imposible. Es por ello que también la normativa integra la relación laboral, ¿no? O forma parte de la relación laboral en la medida que regula, no como tal, las relaciones de trabajo. Hay que entender que nuestro sistema, el marco vigente del sistema es una lista cerrada, es un número clausus. Cuando hablamos de número clausus, entendemos a tal como una lista cerrada, ¿no? El artículo 30 del tubo de la Ley de Competitividad Laboral, ¿no? Ha establecido un número cerrado, ¿no? ¿Y cuáles son este número cerrado? En primer lugar, el falta de pago de la remuneración. Pero esta falta de pago de remuneración ya se ha aplicado un elemento en el reglamento, ¿no? Que establece que esta medida también debe ser de alguna forma irracional, inmotivada, ¿no? Por parte del empleador. El empleador tiene que en su momento probar que no quiere pagar, ¿no? Que es imposible pagar, ¿no? La reducción inmotivada de la remuneración o también de la categoría. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si es que yo soy un juez y luego me rebajan a secretario judicial, no estoy hablando de la reducción pues de categoría, ¿sabes? Porque hay que entender que existen muy buenos secretarios judiciales de gran nivel, pero tú no podrías rebajar a un juez su categoría porque ya alcanzó la categoría de juez, ¿no? Eso sería una reducción de su categoría como tal, ¿no? El traslado con el propósito de causarle perjuicio al trabajador, ¿no? Aquí hablaba sobre el tema del traslado de un trabajador de Chimbote y Ayacucho con la imposibilidad pues de que ya pueda ver a su familia de forma posterior, ¿no? O sea, ya es imposible que materialmente pueda ver a su familia, ¿no? El peligro en la seguridad y salud en el trabajo, y esto está regulado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, no prestarle las EPS, ¿no? Los instrumentos de seguridad y salud del trabajo, los cascos, ¿no? Los guantes y todos los demás, ¿no? O no aplicar la normativa de seguridad y salud del trabajo que pongan en peligro la vida o la seguridad del trabajador, implican pues también actos hostiles en agravio del trabajador, ¿no? La violencia o faltamiento de palabra, ¿no? Insultarle, atacarle, violentarle físicamente también implica pues un faltamiento grave. La discriminación, ¿no? Y los actos contra la moral y la dignidad. Ahora, vamos a entender que en efecto pues el trabajador, el empleador tiene la posibilidad y tiene el poder, y en efecto lo tiene, de regular tu relación de trabajo, porque de verdad lo tiene, ¿no? Tiene ese poder. Porque tiene el poder de dirección o tiene el ius variandi. Pero ese ius variandi tiene límites. Y límites son la razonabilidad y los derechos fundamentales. Por ejemplo, ¿cuál sería un acto hostil? Y yo hablaba siempre del tema de ayer, hablaba sobre la variación del trabajador que le habían hecho la craniotomía y le habían puesto a trabajar en la noche. Aquí se afectaban no solamente su horario del día a la noche, sino también derechos fundamentales como el derecho a su integridad física, ¿no? Puesto que es el trabajador a quien le están poniendo el peligro incluso de muerte. Hay que ser una basura para hacer eso, ¿no? Pero sí ha pasado, ¿no? El empleador lo traslada al horario nocturno en un lugar húmedo para que ejerza sus labores, ¿no? Y es la propia Corte Suprema que establece que efectivamente es el empleador que ha cometido una falta y un acto hostil en agravio del trabajador, y le dice al empleador: tú estás cometiendo un acto porque tu medida es
irracional y va en contra de los derechos fundamentales. Y aquí hay que entender, por ejemplo, que los traslados al momento de probar requieren una motivación objetiva, y si el empleador, aquí sí, las casaciones han establecido que si el trabajador no acredita que existe una razón suficiente y motivada, ya se presume que existe un acto hostil. Por ejemplo, pues no, si es que yo traslado a un trabajador de Chimbote a Huancayo o Ayacucho, ¿no? Entonces es el empleador que debería mínimamente y a través de indicios probar que este cambio es motivado. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el trabajador no es una persona que tiene hijos, que tiene esposa, ¿no? La medida va a ser racional o suficientemente motivada. Yo considero que no, puesto que va a ser imposible que el trabajador mantenga una vida de familia, ¿no? Van a romper su núcleo familiar y la medida va a ser inclusive en contra de sus derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad, porque esto va a incluir pues el derecho a pasar tiempo con sus hijos, con su esposa, ¿no? Y va a ser insubsistente o imposible de que éste haga una relación de familia y proteja a sus hijos. En la reducción de categoría, ¿no? Y esto habla la casación 1169-2018 Moquegua, que establece que lo siguiente, ¿no? Aquí pasó esto en Mi Rico Chimbote, yo soy chimbotano, ¿no? Esto pasó en Mi Rico Chimbote, en la empresa Sider Perú, en la gran empresa siderúrgica del Perú en su momento, es un monstruo de empresa, ¿no? Que agrupaba a muchos trabajadores chimbotanos. ¿Qué es lo que pasa? A este trabajador, que era un jefe de embarques, que trabajaba usualmente en oficinas, haciendo trabajo de oficina, trabajo administrativo, lo envían a ser gestor de descarga dentro de el mar, en alta mar. Y este dice: oiga señor, usted no está respetando mi categoría, puesto que yo soy un ingeniero que realizo labores administrativas, labores intelectuales, y me está realizando, pese a ello, me está mandando en alta mar a realizar trabajos que en su mayoría son excesivamente físicos, pese a que también existen las labores administrativas, porque hay que entender que existe la preeminencia de las labores intelectuales, pese a las labores físicas que realizaba, ¿no? Pero usted me está mandando a realizar labores de descarga en alta mar, y está violentando mi categoría y mis derechos fundamentales, ¿no? Como el derecho a mi dignidad. Y la Corte Suprema le da la razón y hacen que se reponga al trabajador, y consideran un acto hostil y hacen que se reponga a su trabajador a su puesto habitual y regresa a su puesto como jefe de embarques. Así también como las funciones que se le asignan, ¿no? Por ejemplo, asignar labores de albañilería a personal que es personal que ha querido cierta categoría. Por ejemplo, esto lo establece la casación 20095-2017 del Santa, a personal, por ejemplo, ingenieros que vienen trabajando en otras áreas, ¿no? Los mandan a realizar labores de albañilería. Son distintas funciones, pese a que ya son ingenieros que vienen realizando otro tipo de acciones en la empresa, ¿no? Es rebajarle también la categoría y son hechos equiparables al despido. Y ahora vamos a hablar acerca de posiciones del Tribunal Constitucional. Hoy día vamos a ser un poco cortos, puesto que es domingo y estamos todos esperando el día de mañana para ingresar a nuestro centro de labores. Ahora, aquí hay que entender que el derecho constitucional, o el procesal constitucional, también defiende estos tipos de fueros, pero defiende estos fueros en determinadas circunstancias, no en todas, o sea, no en todas las circunstancias o todo ese número de acciones, sino el fuero constitucional, a través de una acción de amparo, protege protege los actos hostiles cuando corresponden a despidos nulos. Esto es, por llamarlo así, despidos, por ejemplo, de trabajadoras embarazadas, despidos de fuero sindical, ¿no? Y así como la afectación
de derechos fundamentales, ¿no? En este caso, pues, como te decía, ¿no? La protección de fuero maternal, porque existe una protección reforzada de la protección de las madres embarazadas. Hay que entender que existe una protección reforzada también del fuero constitucional, de la madre gestante, y eso ya lo ha establecido la sentencia del Tribunal Constitucional, y el propio Tribunal Constitucional hace un test de los actos de hostilidad. Entonces, dice, ¿cuándo es un acto hostil como tal? En primer lugar, si fue una decisión unilateral, sin acuerdo, y se pone a rebuscar dentro del proceso y dice, ¿sabes qué? Esta decisión corresponde solo a una decisión del empleador o es una decisión en conjunto entre el empleador o el trabajador. Puesto que, si es que yo firmo una carta, por ejemplo, y a eso hay que darles unos tips legales, ¿no? Si es que tú firmas una carta aceptando tu traslado, o aceptando la rebaja de categoría, ¿no? O aceptando la rebaja de remuneración porque la empresa tiene problemas económicos, ya ya te vieron la cara, ¿no? Y va a ser muy complicado que tú defiendas ello ante un fuero legal. Por eso es la necesidad de no firmar nada hasta preguntar a su abogado. No pregunten a ChatGPT, porque no van a entender. No pregunten a Cloud. Pese a que yo utilizo esas herramientas todos los días en mi trabajo. Pero a esas herramientas hay que guiarlas. Ya, no firmen nada, porque se van a meter en problemas. Consulten a su abogado de elección, consulten a un especialista en derecho laboral antes de firmar, pues, estos tipos de acuerdos, estas transacciones, porque lo que primero que va a hacer es el juzgador, al mirar, es establecer si es que esta decisión ha sido en conjunto o ha sido una decisión entre ambas partes. En segundo lugar, si esta decisión carece de razonabilidad o necesidad objetiva. ¿Y qué hablamos de razonabilidad o necesidad objetiva? En primer lugar, por ejemplo, para ponerlos, porque no voy a... creo que es un fuero abierto, no todos son abogados y creo que casi nadie es abogado en este fuero, ¿no? De los que me escuchan, porque es muy complicado escuchar que un abogado escuche a otro abogado, es sumamente complicado entendernos así. ¿Y cuál es el fuero? El fuero carece de razonabilidad o necesidad objetiva. Y yo ponía en ejemplo la decisión de un trabajador, en este caso, de trasladarlo de Ayacucho, de Chimbote a Ayacucho. Entonces, esta medida es razonable en primer lugar no, porque lo va a alejar de la familia. Y es necesario trasladar a un trabajador desde Chimbote hasta Ayacucho, o hay dentro de la empresa trabajadores en Ayacucho que puedan realizar estas labores, o hay un trabajador cerca que no se afecta el derecho a permanecer en familia, no cerca de Ayacucho, que pueda ser trasladado para ese puesto. Porque de no probarse ello, se va a entender que ha sido un derecho con la intención de causarle un perjuicio al trabajador. Entonces la decisión va a ser irrazonable y no se va a poder probar la necesidad objetiva. ¿Ya? Y esto hay que entender que hay que teclear bien los abogados, hay que ponerlo como medio de prueba. ¿Sabes qué? Empleador, tú demuéstrame cuántos trabajadores tienen las mismas funciones asignadas al trabajador y cuántos trabajadores de ellos ya tienen el mismo perfil del trabajador. Mándame sus CVs. Porque si tú no me lo mandas, voy yo a acreditar con ello, porque así puedes acreditarlo, según la nueva ley, ¿no? Y el juez puede sacar conclusiones, si es que no te los envía, ¿no? La posibilidad de que esto se está causando un perjuicio al trabajador. Es tip legal para los jóvenes abogados, más jóvenes que yo, tengo 38, ya estoy llegando a la base 4. Y si existe un perjuicio real y concreto, pero no futuro, ¿cuál sería el perjuicio real y concreto? Y vamos a hablar con ejemplos, y vamos a seguir con el mismo ejemplo del trabajador que lo mandaron de Chimbote a Ayacucho, y esto fue una casación de la SUNAT, ¿no? Parece que su jefe lo quería lo más lejos
que puedo ubicarlo, ¿no? Lo hubiesen mandado hasta Iquitos, a mi isla bonita. ¿Existía un perjuicio real? Sí, porque lo alejaban completamente de su familia, ¿no? Ya no podría ver a sus hijos, no podría ver a su esposa, ¿no? Y existe la posibilidad, pues, técnica de que exista un rompimiento de la familia, ¿no? Puesto la imposibilidad de ver a la familia ya hace imposible que haga una vida de pareja, una vida de esposa a esposo, o si es que ha sido esposo, y la posibilidad de que tú cuides a tus hijos. ¿Existe el peligro es concreto? Sí. ¿El peligro es actual? Sí. ¿El peligro persiste? Sí. Pero no podemos alegar un peligro futuro. Señor, me está cambiando y yo a futuro voy a tener hijos porque yo me voy a casar a futuro. No. El peligro tiene que ser actual, tiene que ser ahora. No es que tú te vas a casar a futuro. Ahora. En este momento. Ya, si tú no puedes probar que el peligro es en ese momento, no, pues no. Entonces, ¿qué es lo que cabría ahí? ¿No? Cabría calzarlo como sastre, ¿no? En otras causales, ¿no? Pero eso ya son temas técnicos y como diría mi gran amigo Roberto Salinas, ¿no? Hay que calzarlo ahí como si fuésemos un sastre, ¿no? En otros tipos de las causas de los actos de hostilidad. Pero hay que ser como un sastre, los abogados somos como sastres, ¿no? Ponemos todo a medida, ¿no? Y por eso la necesidad de que nos digan todo los clientes para nosotros poder ejercer una correcta defensa, ¿no? Y no nos guarden nada, y no nos guarden información. Entonces, por ejemplo, tengo un cliente que estamos realizando su recurso de apelación y todos los días nos trae una prueba nueva y estamos a punto de vencer el plazo, ¿no? Pero todavía estamos dentro del plazo y todos los días nos trae una prueba nueva y nos dice, tengo esta prueba. No, en el primer momento que tengan la oportunidad, presenten todo a su abogado. Todo, díganle todo lo que tengan que decir a su abogado. El abogado es como un cura, tiene que estar callado. ¿Ya? Nadie lo va a defender. Su mamá y su abogado son los únicos que le van a defender así a ciegas. Listo, díganle todo. Y lo otro es si se afecta la dignidad al trabajador, ¿no? Si se afecta su dignidad como persona, como ser humano, como tal, ¿no? En este caso. Entonces, ¿cuándo no es un acto hostil? Cuando decía, ¿no? Cuando la reducción, por ejemplo, de la remuneración o de la categoría es consensuada, si ambas partes han pactado tal, no es un acto hostil. Cuando existe una reestructuración legal de la empresa, o sea, se ha pasado por los mecanismos estructurados del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y han sido aprobados como tal después de pasar por un examen de las entidades o del sector de trabajo, o cuando la redotación misma es solicitada por el trabajador. O sea, no puedes alegar, pues tú, primero, solicitas el cambio y luego vas al Poder Judicial, porque ya no existe la necesidad de estar en el otro lugar, y decir, señor, no me quiere regresar y es un acto hostil, tiene que regresarme el empleador a mi puesto de trabajo. Oye, señor, si tú mismo has pedido tu cambio, ¿cómo puedes presumir o decir que es un acto hostil? Tú mismo estás diciendo que te has querido ir a ese lugar. No, señor, pero fue en su momento. No, entonces no existe, pues, un acto hostil, porque tú mismo has pedido tu cambio. Así de sencillo. Hola, ¿qué tal? Ahora, dentro de la ley existen vacíos. En primer lugar, existen deficiencias de esta normativa, y yo les explicaba al principio. En primer lugar, que es una ley que data de hace 25 años atrás, que ya no regula, porque hay que entender que las leyes regulan conductas sociales, ¿no? Y esta conducta social data de hace 25 años, ¿no? O sea, conductas sociales, relaciones, hechos sociales, y esto data de hace 25 años, donde no había internet, donde las relaciones eran distintas, donde el trabajo era distinto, era más informal, ¿no? Y existe una deficiencia, puesto que las cláusulas que se regula esta ley son una cláusula cerrada, ¿no? Entonces te dice de acá hasta acá es, ¿no? Son actos de hostilidad, entonces no te muevas, listo, ¿no? O sea, de acá hasta acá nomás, ya no te mueves,
pese a que existen otro tipo de conductas que pueden ser consideradas actos hostiles en contra del trabajador. Por eso se necesita una reforma integral de la norma. Existe también actos hostiles como el moving, que no está considerado. Por ejemplo, también lo que es la regulación de el acoso o la desconexión digital, ¿no? Y también la falta de protocolos de prevención frente a estos actos hostiles, porque todos se va, y si entendemos la norma, todo se va no a un compliance, sino se va hacia la sanción y no hacia la prevención. Nuestra norma sanciona, pero no previene. Entonces, bajo esas posiciones, lo que nosotros entendemos es que se debe existir un cambio del marco legal, ¿no? De la regulación de la norma, y así no va a modificar las nuevas dinámicas de las relaciones laborales que existen en la actualidad, ¿no? Hay que entender que dentro de esta ley, dentro del artículo 30 del decreto legislativo 728 de Sutuvo, el gran ausente es el moving, y hablábamos ayer sobre el terror psicológico, el acoso moral o psicológico, ¿no? Y eso no está regulado en nuestra legislación, como lo decíamos ayer y lo volvemos y reiteramos hoy, ¿no? Pese a que el 74% de trabajadores estables o formales de nuestro país, según el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, han manifestado que ha sufrido un tipo de acoso moral o psicológico. Aquí nuestra norma también establece otra barrera, y yo siempre voy a hacer hincapié: nuestro derecho derecho laboral es un derecho tuitivo, es un derecho protector y es un derecho indubio pro operario o a favor del trabajador. Eso es lo que entendemos nosotros los operadores del derecho del trabajo. Y usualmente, ¿cómo se protege estos desequilibrios que existen entre las dinámicas de las relaciones laborales entre una parte que es la más fuerte, el empleador, y el trabajador, que es la parte más débil? En un proceso judicial, invirtiendo la carga de la prueba, estableciendo que es el empleador el que tiene que probar, ¿no?, todas las causas objetivas que forman parte de las demandas judiciales en particular, ¿no? Si existe una sanción o si existe un rompimiento de la norma, tú, empleador, pruébame por qué has roto la norma. Pero aquí no. Aquí lo que existe es un tipo de prueba diabólica, puesto que al ser catalogado un acto de hostilidad y equiparable al despido, ¿no?, la norma dice que es el trabajador que tiene que probar el despido. Pese a que existe la casación 505-2012 Lima, que admite prueba indiciaria. La admite, pero esta no está regulada como ley, como tal, ¿no? Y hay que entender la fragilidad de nuestro sistema de justicia, con jueces frágiles, ¿no?, que no asumen su compromiso, no asumen su formación como operadores de justicia de derecho del trabajo, ¿no?, y van a aplicar sus criterios personales más allá de la doctrina, más allá de la jurisprudencia y más allá de los principios del derecho laboral. Y van a aplicar, si son formados en derecho civil, van a aplicar posiciones civilistas al derecho del trabajo. Y es allí donde existe el quebrantamiento de la protección hacia el trabajador, ¿no?, el quebrantamiento de la protección reforzada hacia el trabajador. Entonces existe una simetría procesal en efecto, ¿no? Pues existe una posición de carga diabólica, se le impone una carga diabólica al trabajador, puesto que se le está requiriendo que tú pruebes, ¿no? Entonces aquí hay que entender por qué carga diabólica, porque es el empleador quien guarda los correos, quien guarda los mails, quien guarda los videos. El trabajador no tiene acceso a los videos. A ver, imagínense, pues, ¿no?, que venga tu jefe y te diga: oye, hijo de tu madre, oye, ya, y todo lo demás, epítetos que no puedo manifestar acá, ¿no?, que sí lo digo en privado. Y es él quien tiene los videos, y que diga: no voy a darte video. ¿Cómo lo pruebas? Aquí
debería existir una inversión de la carga de la prueba, ¿no? Un tema psicológico, una afectación psicológica y a través de indicios probarlo, ¿no? Pero eso tiene que estar establecido como norma, como tal, para que los jueces, algunos timoratos, no puedan realizar su función como tal y puedan resolver a favor del trabajador como nuestra legislación y nuestros principios lo establecen. ¿Y cuál es nuestra posición a través de una reforma legislativa que establezca una adecuación internacional al convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo? Hay que entender que ya ha existido cambios en nuestro tema de nuestra jurisprudencia, que se ha hecho ley. Entendemos que existe una inversión de la carga de la prueba, debería existir una inversión de la carga de la prueba, y es que aquí entendemos que ante los indicios debería ser el empleador quien tiene que probar que el acto hostil no se ha realizado. Así de sencillo, ¿no? El trabajador debería probar de forma indirecta el acto hostil y ante ello sería el empleador que tenga que obligado a probar que no ha realizado el acto hostil. Si no lo prueba, contrario sensu, debería aceptarse los hechos denunciados por el trabajador. Y debería no existir un enfoque ya sancionador, sino debería existir un enfoque preventivo, puesto que siempre vamos a estar pues yendo al órgano jurisdiccional a realizar este tipo de acciones, ¿no? Demandas judiciales, puesto que nuestra legislación está establecida o está diseñada para acudir al órgano jurisdiccional a sancionar y no a prevenir. Y también, como reforma normativa, debería existir en esta legislación, debería regularse lo que es el mobbing o el acoso o el terror psicológico, ¿no? Debería regularse la desconexión digital, debería regularse el aislamiento laboral como medida de protección o como acto hostil, y debería existir una cláusula abierta en los cuales es el juez que pueda establecer qué conductas o no él podría establecer a través de las nuevas dinámicas como incumplimientos del contrato de trabajo que hagan equiparables al despido, ¿no? O de las normas fundamentales de derecho del trabajo. Y hay que entender pues que aquí también los actos hostiles son equiparables a violación de derechos fundamentales algunos, ¿no? Puesto que si yo te discrimino por motivo de ser madre, por ejemplo, o por otros motivos, por tu condición de ser humano, ¿no? O por la condición de que tú tengas una afectación física, no, ya sería un motivo de afectación de derechos fundamentales. Eso es todo. Voy a revisar si es que existe alguna pregunta. No, usualmente no me la hacen, se burlan. Sin embargo, vamos a revisar. Buenas noches, mi hija denunció por pensión alimenticia a su padre, pero él lo manipula y no le da nada. Entiendo que su hija es mayor de edad y al ser mayor de edad pues ya ella tiene los derechos que le asiste como tal y las responsabilidades también que le asiste como mayor de edad, ¿no? Entonces, al existir ese tipo de responsabilidades, ella tiene la capacidad no jurídica de velar por su integridad. Entonces ella tendría que demandar, pero si no lo hace, tendría que moralmente, ya no sería un tema jurídico, pues mandarla a usted a trabajar, ¿no? Disculpe, señorito Mari. Sí, si es niña, usted debe seguir con el tema de alimentos. Yo no entiendo por qué ahora los padres piden permiso a los hijos. Si es una niña, si es menor de edad, usted puede seguir con los casos. Yo no entiendo estas nuevas modas donde se le pide permiso a los hijos para todo. Si usted la representa a su hija ante el órgano jurisdiccional, ¿por qué usted va a hacer caso a su hija y retirar la demanda? Siga con la demanda. Magali llamo, hola Magali, ¿cómo estás? A los años, doctor, se le ve.
¿Qué ha sido de tu vida? Bueno, eso ha sido toda nuestra exposición por el día de hoy. Hay que entender que estas nuevas formas de regular el derecho laboral, que queremos ser un espacio dinámico, un espacio divertido, un espacio donde hablemos derecho laboral de forma sencilla, como para que puedan ustedes entender, y no solamente derecho laboral, vamos a hablar sobre derecho privado, sobre derecho civil, sobre derecho administrativo, sobre derecho de familia, ¿no? Y algunas otras cositas, ¿no? Y un poco de historia, de política, ¿no? Va a ser un espacio divertido. Espero les haya gustado, espero les haya servido, y si es que tienen alguna duda me escriben a través del inbox creo que se llama, o DM, no sé, no soy muy tecnológico, o a través de mi número de teléfono, y los esperamos en una próxima exposición que será el día de mañana. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, hasta el día de mañana, cuídense.